morning, everyone. Buenos días a todo el mundo. So during this seminar, how we talk about ¿De qué hablamos durante todo este seminario? the strangest messages. Los tres mensajes angélicos. And does anyone knows how our church logo looks like? ¿Ustedes saben cómo se ve el emblema de nuestra iglesia? Can anyone tell me how it looks like? ¿Sabes cómo se ve? Yes, it has a globe and the lines that symbolize three angels. Tiene un globo del mundo y tres ángeles volando alrededor de él. And even the old logo, if you remember, it was based on the three angels message. El emblema antiguo, si recuerdan, también estaba basado en el tercer mensaje angélico. So, three angels message is so important that it's our logo, they are our representative design. Entonces, debe ser muy importante el mensaje angélico para que sea parte del emblema de nuestra organización. The question is why so important then? Entonces la pregunta es, ¿por qué es tan importante? Like there are so many truths in the Bible, right? Hay muchas verdades en la Biblia. And out of those, why is three angels message outstanding so much? ¿Por qué el mensaje de los tres ángeles resalta tanto? And to understand the importance, we have to see the big picture. Y para entenderles el significado o la importancia de esto, hay que ver la portada más al fondo. So during this seminar, we try to look at each tree carefully in details. Entonces intentamos en este seminario ver cada mensaje en detalle. So now let's try to put them together and see big picture. Ahora pongámoslo todo junto para ver si vemos de qué se trata. And this three angels is important because it is the key to finish the great controversy that has been lasting for 6,000 years. Y esto es importante porque es la llave para entender lo que es la gran controversia que existe. So the first great controversy La primera gran controversia started in heaven. empezó en el cielo. In Revelation, it's written in chapter 12, there was a great controversy between Michael and Satan. En la Biblia dice que en Apocalipsis capítulo 12 que hubo una gran discusión o batalla, se podría decir, en el cielo. So Satan wanted to be the king of the universe. Satanás quería ser el rey del universo. So he started a war. Entonces empezó una guerra. What kind of war was it? ¿Pero qué tipo de guerra era? Was it like fist fight? ¿Era pelea física? They fight with the sword that's light up? Peleaban con las espadas que se alumbran. It was not a physical fight. No era una batalla física. Because God is creator, Satan is creature, Si Dios es el creador y Satanás lo crearon, but God is overpowering physically. entonces nunca fue creado la violencia física. If God says Satan disappeared, Porque si era así, it disappears. hubiera ganado Dios. So what Satan did was not a physical fight. Entonces lo que sucedió no era una batalla física. But he said God's government is not perfect. La frase que dijo y que sigue resaltada es que el gobernaje de Dios no es perfecto. And he tried to prove his point. Y intentó probar su punto. And Michael, Y Miguel, who el is ángel, Jesus Christ, que es Jesucristo, said God's government is perfect. él sí dijo, el gobierno de Dios es perfecto. Yes. Because if Satan proved that God's government is not perfect, then he can be the king. Porque si Satanás probaba que no era perfecto, él podría ser rey. And as a result, Michael won. Y por ese resultado ganó Miguel. So in Revelation 12, 7 and 8, En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 8. and there was a war in heaven, Michael and his angel fought against the dragon. And the dragon fought and his angels, and prevailed not. Neither was their place found anymore in heaven. Y dice... I went all the way. Y dice, después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles. Pero no prevaleció, ni halló ya lugar para ellos en el cielo. And at this time, even though Satan lost, God didn't make the Satan disappear yet. Pero es interesante que Dios, aunque lo expulsó o no hubo más lugar para él, no lo eliminó inmediatamente. Because at this point, how bad Satan truly was not shown yet. Porque la naturaleza de Satanás no se había mostrado aún.
So Satan was kicked out from heaven, but he was standing at the entrance of the heaven. Sí, él la habían echado del cielo, pero él estaba en la puerta del cielo. Whenever there is angels coming out to go do some work, Cuando los ángeles de Dios salían del cielo para hacer un trabajo, Satan will be like, hey, angel, come on. diría, oiga, usted, ángel, It's so unfair. es muy injusto. I was trying to make our kingdom better. Yo estaba intentando mejorar nuestro reino And I was just trying to make our life better. y mejorar nuestra vida. And God kicked me out. Y Dios me echó. And it was not God didn't really show his evil side yet. Ves que Satanás no había mostrado su lado malvado aún. And he was pretending to be nice and to working for angels. Y solo actuaba haciendo pensar que los ángeles que él trabajaba en su favor. So God was waiting for Satan to show his true character. Entonces Dios estaba paciente y esperando que Satanás mostrara quién And era. meanwhile, Satan was flying from planet to planet, universe to universe, Mientras Satanás volaba universo a universo y a todos los otros planetas trying to find someone who would be his people. y mirar a ver quién se pueda convertir a su ideología. But everyone said, no, I'm remaining on God's side. Pero todos dijeron, no, prefiero mantenerme con el lado de Dios. And there was only one planet Pero solo hubo un planeta that accepted Satan as their king. que aceptó a Satanás como su Dios. And that's where the second phase of great controversy starts. Y ahí es donde empieza la segunda fase de la gran controversia. So, we human Nosotros, la humanidad, committed sin. cometimos pecados. God's throne is made of two main components: El trono de Dios está hecho de dos componentes, justice and mercy. la justicia y la misericordia. So when Adam committed sin, Entonces cuando Adán pecó, Satan said, aha, Satanás dijo, uy, according to justice, he has to die. de acuerdo a tu ley, Dios tiene que morir. According to mercy, De acuerdo a tu misericordia, he has to live. pero también tiene que vivir. See, your kingdom is not perfect. ¿Ves? Tu reinado, tu gobierno no es perfecto. And your law, which is kingdom, which is the government, Y tu ley, que es el gobierno, is ridiculous. es ridículo. So, human can never keep those 10 commandments. Los humanos nunca podrán mantener esos principios. So Satan was trying to prove, look, human cannot be perfect. Human cannot keep your 10 commandments. Entonces Satanás se esforzó a enfocar que nosotros los humanos no podemos cumplir. Because your commandments is wrong. Porque otra vez, tus mandamientos están incorrectos. And Jesus came to this earth Cuando Jesús vino a la tierra and he proved that human can be perfect. y probó que sí era posible, Jesus lived a life without sin. sabemos que Jesús vivió una vida sin pecado. And because the sinless person died, Y porque el ser humano que no era sin pecado murió, the just was fulfilled. Someone paid for price. ya la ley se cumplió, alguien pagó el precio. But mercy was also fulfilled because we can still live. Pero aún así la parte de misericordia también fue cumplida porque nosotros podemos seguir viviendo. So Jesus counter-argued every point that Satan was making. La acción o lo que le pasó a Jesús cumplió todo lo que Satanás estaba intentando probar lo contrario. That's why on the cross he says, it is finished. Por eso cuando murió, las últimas palabras que dijo fue, ha terminado, creo que es como la traducción. But then, Satan already lost, but he said, wait. Satanás ya había perdido, pero espere. And he started saying something else. Y dijo otra cosa. And then the last phase of great controversy. Y ahora la última parte de la gran controversia es, Satan said, wait a minute. espera un segundo, Well, he was the son of God. él era el hijo de Dios. It's not fair. No es justo. Show me the human. Muéstrame un humano de A verdad. human being perfect. Alguien que sea un humano perfecto. So the last point of the great controversy El último punto de la gran controversia. is Satan saying the church, the people cannot be perfect. Ahora Satanás está apuntándonos a nosotros, les digo que nosotros They no somos can- perfectos. They cannot keep the 10 No commandments. podemos cumplir los 10 mandamientos. But Jesus' argument Pero el argumento de Jesús is that the church can be perfect. dice que la iglesia puede ser perfecta.
And on this fight, everything depends. Y en esta es la batalla que está todo concentrado. And this is the last controversy. Esta es la última controversia. Depending on how this will end, Depende de cómo termine esta, the king of the universe will be decided. quién reinará el universo se decidirá. Where it was always decided. Bueno, That's what Satan is trying to do. ya se había decidido, pero Satanás es un poco terco. So, Satan said, you give me some time. Satanás dijo, dame tiempo. Satan has been trying to say, I can build a better kingdom, right? Entonces siguió repitiendo que él puede hacer un mejor trabajo que Dios. So give me some time and let me try to show what I can do. Le dice, dame tiempo y déjame que yo haga algo y te lo pueda presentar. So God said, go ahead. Entonces Dios dijo, va, ve. And God gave Satan a chance so that everyone can see how wrong he is. Y Dios le dio la oportunidad a Satanás para que todos nosotros viéramos lo errado que estaba él. God doesn't want to force anyone to follow him by fear or force. Dios nunca forzará a nadie a seguirlo por miedo o por intimidación. God shows us all the proof and all the evidences and makes us decide. Él nos muestra todas las evidencias y todos los aspectos y nos hace a nosotros tomar la decisión. So for 1,260 years, Satan made his own law and made his own government. Amén. 1,260 years. Entonces este plan demoró 1600 años. So Satan has to prove that we cannot be perfect, right? Entonces el plan de Satanás es probar que nosotros no podemos ser perfectos. If he proves that we cannot be perfect, then he wins. Si lo logra probar, él gana. But God has given us the map of how we can be perfect, Pero Dios nos ha dado el mapa para saber cómo ser perfectos. and that's sanctuary. Y es en el santuario. So sanctuary starts with sinners entering the court, El santuario se muestra que uno necesita entrar en el santuario. and it ends with reaching the most holy, where if you have single sins, you die immediately at that Y place. muestra que si usted entra en el lugar más santísimo, si usted no está totalmente arrepentido o limpio, muere. So sanctuary is a map to be perfect. Entonces el santuario se podría ver como el caminar o el mapa de la vida de un cristiano. Where how lucky we are that the map is so simple and straightforward, by the way. La suerte que tenemos nosotros que es tan simple y tan fácil de leer. Anyway, as long as this map is here, Satan will be proved wrong. Mientras este mapa funcione y está funcionando y está aquí con nosotros, el plan de Satanás no va a funcionar. So that's why Satan attacked the sanctuary. Por eso Satanás ataca el santuario. So first, Satan used papacy was the instrument he used, Entonces el instrumento que usó Satanás es el papado. and he changed the times and laws. Y entonces empezó a cambiar el tiempo y las leyes. Where because if we know what the Ten Commandments is, we can be perfect. Porque, ¿por qué? Porque si sabemos que en los mandamientos, si se logra hacer, podemos ser perfectos. So if he had the perfect law, Entonces si él esconde la ley perfecta, no one can be perfect, nadie puede ser perfecto. because no one knows what perfect means. Porque nadie sabe qué significa ser perfecto. So he's changed the times and laws. Entonces él cambia las leyes y el tiempo. He changed Sabbath into Sunday, Cambió al sábado, de sábado al domingo. and he said you can worship idol. Y dices puedes adorar a ídolos. And the way we explore this map is by faith. ¿Y de qué manera podemos caminar este mapa? Sino por fe. By faith we enter the court, by faith we enter the holy place, by faith we enter the most holy. Con la fe podemos entrar en el corte del santuario y puedes entrar al lugar santo y después eventualmente al lugar santísimo. So Satan said, you do this by work. Pero Satanás pues dijo, no, usted va a poder hacer esto por obras. By work you try to get better. Con obras mejorarás. Perfect theory, because ¿Qué teoría tan perfecta? with work we can never go any better. Porque no existe manera de uno mismo trabajar para mejorarse. By faith we can be better, because faith means God will do things for us. Pero con fe, ahí sí estamos dejando que Dios nos ayude y nos guíe. But by work we can never get better. Pero por nuestras obras nunca vamos a lograr. So by teaching about the work, Entonces enseñando sobre las obras, he could make everyone not be perfect. nos confunde a todo el mundo que no podemos ser perfectos. And after 2,300 years, Y después de 2300 años,
It was God's turn. Era el turno de Dios ahora. Where Satan was given a chance to prove himself, right? Porque se le fue dada la oportunidad a Satanás a probar su punto. Now who has to argue? Y ahora que tienen que contra otro argumento. Now it was God's turn. Ahora era el turno de Dios. So God was working on restoring this sanctuary. Entonces Dios estaba trabajando en restaurar este santuario. And it started in 16th century. Y empezó en el siglo XV. And Martin 16, Luther, en la época de Martín with the Lutero. Reformation, he restored the course. Cuando él vino y trabajó la reforma, estaba como si no entrando en la corte del santuario. The course represents justification. Porque en la corte del santuario representa la santificación. So la with, justificación. so with Martin Luther, he said, by faith we are saved. Porque dice, por la fe somos salvos. And after Martin Luther, John stood up. Y después de Martín Lutero siguió John Calvin That talk about sanctification. y él habló sobre la santificación. What is sanctification? ¿Qué es santificación? Justification is like sitting. Es como estar sentado. Do an experiment with your friends later. Haz un experimento con tus If amigos. someone sitting and if you have pressing their forehead, Si están sentados, presiónales aquí en la frente. they cannot stand up. Si usted los presiona ahí, ellos nunca se van a poder levantar. Sitting means sitting is a quite fragile position. En la parte como cuando uno se sienta en una silla es una posición muy frágil. And sitting means you are giving up to do something. You are just sitting. Cuando estás That's it. sentado significa que ya te rendiste en no hacer nada. So that's Paras y justification. caminar. De eso se trata. Yielding to Jesus. Significa entregarse a Jesús. In sanctification, Y la santificación, we have Bible, tenemos la the Biblia, prayer, oración, the Holy Spirit. el Espíritu Santo. It simply is walking with Jesus. Y es simplemente como caminar con Él, Living daily with Jesus. viviendo diariamente con Él, Spending time with Jesus. compartiendo tiempo con Él. Just like marriage. Como en un I matrimonio. say, the court is getting married. Mire, cuando uno va entrando a la corte del santuario es como cuando uno se va a casar. Justification is getting married. La santificación es como casarse. And sanctification is now living marriage life with Jesus. Y ahora estando en la santificación es como ya viviendo la vida del matrimonio. And spending every day with Jesus Y compartiendo tiempo con Jesús and becoming more and more like each other. y convirtiéndose o entendiéndose a cada uno. And you will reach the point that you become identical. Y llegar a un punto donde se volverán idénticos. And your marriage is so firm that it can never be shaken. Y tu matrimonio va a estar tan firme y tan fuerte que nunca That's perfection. va a flaquear y será perfección. But these reformers Pero estos reformistas didn't get there. no llegaron hasta allá. After this, they stopped. Después de solo la santificación, ya, ahí paró. Where they start paying more attention to the word. Ustedes prefirieron a ponerle más atención a las The palabras. Industrial Revolution happened, so they start earning really good. Pasaron las revoluciones y comenzaron a ganar dinero. And then if you stop spiritually, you go backward. Y si usted para en su caminar espiritual, el único caminar es comienza otra vez desde cero. And meanwhile, God's time to start restoring the message of perfection was coming close. Pero como ya estábamos tan cerca de llegar a la parte de la perfección, And they went all the way out. y ahora se volvieron a salir, So God sent a reminder about the justification. entonces Dios mandó un recordatorio sobre la justificación. That was the first angel. Ese fue el primer mensaje angélico. At that time, they didn't know they were going through the first angel. Primero ellos no sabían que estaban pasando por el primer paso. But after what they actually did and what happened, Pero después cuando sucedió lo que pasó después del primer aviso, it turned out that what they were doing was the experience of justification. lo que ellos estaban experimentando era el caminar o la transición a la santificación. Praying and crying overnight, repenting, El arrepentimiento, la oración, that was the justification. eso era la santificación. And after the March 31st, 1844, Y después de marzo 1 de 1844, they studied the Bible again. estudiaron otra vez la Biblia. And then they found that the date was actually October 22nd, 1844. Descubrieron que no era en marzo, era en octubre. And then they start talking about Jesus coming again. Entonces ellos asumían que en octubre es que iba a venir. He is coming in October. Iba a venir en octubre. And what happened? ¿Y qué sucedió? That church kicked them out. La iglesia los sacó. They didn't want to form the new church. They wanted to be faithful. Ellos no querían formar su propia iglesia, ellos querían ser fieles. But they were kicked out because they were faithful to the Bible. Pero los echaron porque eran fieles a la Biblia. And the new church was born. Y nació la nueva iglesia.
That's what it means to come out of Babylon. Por eso ahora entendemos la frase sal de Babilonia. Separate from the evil influence, separate from the world. Sepárate del mundo. That's what sanctification is about. De eso se trata la santificación. Separating from the world and living the Christian lifestyle. Separándose del mundo y viviendo el estilo de vida cristiano. And when they went through all this experience, Y cuando pasaron por todas estas experiencias, and finally they were ready to understand the third angel. ahora ya estaban listos para entender el tercer mensaje. Finally they were able to reach the most holy. Por fin ya pudieron llegar a la sección de perfección. So the sanctuary that God has been trying to restore to prove his point Entonces el plan que estaba Dios intentando para probar su punto, was finally restored at this third angel. por fin lo logró en el tercer mensaje angélico. So Satan has been saying, show me the proof. Entonces Satanás estaba diciendo, muéstrame pruebas. Show me the church can be perfect. Muéstrame que la iglesia puede ser perfecta. And that church has a name. Y esa iglesia tiene un nombre. Not the organizational name that we are going to talk No about. vamos a mencionar el nombre de la The iglesia. Bible says Pero la Biblia dice, 144,000. dice los 144,000. That's the number, but also the name of the perfect church. Eso es un número, sí, pero es el nombre de una iglesia. And as the third angel was restored, Y cuando por fin fue restaurado el tercer mensaje angélico, finally they were able to start making this church. ya pueden empezar a construir esta iglesia. Okay, before moving on, why is the third angel the message of perfection? Ahora, antes de seguir, ¿por qué el tercer mensaje angélico se trata de la perfección? The third angel says the the commandments of God. El tercer mensaje angélico habla sobre los mandamientos. The Sabbath that has been destroyed all for over thousands of years finally was restored with the third angel. El sábado se había sido destruido y descartado, pero ahora ya fue restaurado. And because the third angel restored a perfect law, Y como el tercer mensaje que restauró el amor, la ley, and finally we can be perfect. ya podemos ser perfectos. And it also, the third angel is also telling us how we can reach there Y también el tercer mensaje angélico nos muestra cómo llegar a la perfección, by faith of Jesus. con la fe en Jesús. Jesus was not perfect on this earth because he was the Son of God. Jesús no era perfecto por ser hijo de Dios. He didn't use his divine power at any time to go against the temptation. Él nunca usó sus poderes que le daba el Padre para combatir cualquier tentación. How was he perfect? ¿Cómo fue perfecto? Because of faith. Por la fe que le tenía al He Padre. used his faith. Él usó la fe, He trusted God, confiaba en Dios. and that's how he could be perfect. Y así es como pudo ser perfecto. And Jesus said, I could do it as a human, Y Dios dijo, le puedo hacer eso a los otros and humanos. I will give this same faith, same power to you. Le haré el mismo poder, la misma fe. And with this same faith, you can be perfect. Y con esta misma fe, ustedes pueden ser perfectos. You can be flawless. Pueden ser sin mancha. You can be someone who never sins. Puede ser alguien que nunca peque. And then, Y después, how will we test, how will we prove that this is perfect being? ¿cómo probamos que somos seres perfectos? We are going to talk more about it later. Vamos a hablar de esto más tarde. But Sunday law is the test. Pero la prueba es de la ley dominical. As we go through the Sunday law, Mientras pase la ley dominical, 144,000 will prove that, yes, the church can keep the commandments of God perfect. los 144,000 van a probar que sí. And pueden that's ser why perfectos. the third angel's message talk about the Sunday. Y por eso el tercer mensaje bíblico habla sobre la perfección. Anyway, the third angel, with third angel, they start counting 144,000, a Bueno. perfect church. Sí, bueno, ya con eso comienzan a contar los 144,000. And how can they tell which one will be 144,000? ¿Cómo vamos a decidir quiénes son parte de ese grupo? Investigative judgment. El juicio investigatorio. Investigative judgment is the process to say, oh, this one is the 144,000. This one is the perfect member of the church. En el juicio juzgatorio van a elegir, este funciona para los 144,000. But unfortunately, Pero desafortunadamente, Adventist church en la iglesia adventista, went all the way back. una vez más se salió.
After receiving all these lights, Antes de haber recibido todo esto, they start walking out of most holy, walking out comenzaron a of holy place, salirse walking out of court. del lugar santísimo, el lugar santo y después de la corte. They went all the way backwards. Se salieron del santuario. And that's why there is the angel, another angel in Revelation chapter 18. Por eso es que existe ahora otro ángel en el libro de Apocalipsis capítulo 18. Also known as helping angel, also known as the helping angel, También conocido como el ángel que ayuda, another angel, angel of Revelation 18, o el ángel de Apocalipsis 18. a message of 1888. El mensaje Or- 1888. All those are the same thing. Todos en el mismo título. But basically, it's just repeating the three angels. Pero solo está repitiendo los tres mensajes. When you look into the message of Revelation 18, Cuando lees Apocalipsis 18, these angels come with a loud voice. el ángel habla en una fuerte voz. It makes the whole earth bright, just like the first angel. Hace que alumbre toda la tierra, como el primer ángel. And it says, come out of Babylon, like second Y angel. los llama como el segundo ángel que salgan de Babilonia. And it's talk so about the divine wine, like the third angel. No, sorry, the wine of anger, like the third angel. Menciona todos los detalles como la copa del vino de la raya de Dios. So another angel is just a reminder of the three angels. Entonces este ángel Nothing solo new. está repitiendo lo que ya habían dicho los otros tres ángeles. And unfortunately, they refused. Y desafortunadamente ellos se negaron. And there were only a few people who accepted it. Y solo muy pocos aceptaron esta There were advertencia. only a few people who went back to the three angels message and experienced it. Y muy pocos volvieron al mensaje angélico. And because the third angel is the angel that will give you power to go against go form during the trials, Y como el tercer ángel prometió ayudarnos contra todos los males o todas las dificultades, those people who accepted these angels was able to stand still in the trial, los que aceptaron todo el mensaje angélico pudieron estar firmes en el juicio. which was World War. Pasó las guerras mundiales. During that World War, these people stood perfectly on the Ten Commandments. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, estos se mantuvieron firmes en su And posición. that's the beginning of our church, IFS. Y así empezó nuestra iglesia. Anyway, that shows us how this message can make us keep the commandments no matter what happens. Y esto nos prueba que sí es posible mantener los mandamientos. And those people will be the proof that God is right. Y ellos serán la prueba de que sí funciona la ley. So what's loud cry? Entonces, ¿de qué se trata el llanto fuerte? Podría traducir. There is always the two groups. Siempre existen los dos grupos. And in our very, very last stage of this earth history, En los últimos días de esta tierra, there won't be a gray area anymore. no habrá una área gris o un lado en el medio. There will be either very evil, very good, clear O distinction. eres bueno o eres malo. But right now there is some gray area. Pero ahorita hay un lado gris. Because there are some faithful people who is in Babylon, Porque hay gente fiel que vive en Babilonia. just because they never had a chance to know about three angels. Solo porque nunca pudieron descubrir o entender el mensaje angélico. So loud cry is telling them to come out of them. Entonces el grito fuerte es de llamarlos a salir de Babilonia. Come out from there. Here's the truth. A mostrarles que mira, aquí está la verdad. That is the loud cry. Ese es el llanto fuerte. And there will be the Sunday law. Y esto vendrá la ley dominical. And when the Sunday law comes, Y cuando venga la ley dominical, first, there will be the filtering of the church. Because in church there are also people who is not faithful. porque va a haber la filtración que hay dentro de la iglesia para ver quiénes son fieles y quiénes no. So the Sunday law is the filter of the church. Entonces la ley dominical es como un filtro para la iglesia, There will be the great shaking. porque escucharán que el suelo temblará. And here is important things. Y esto es lo más importante. Those who heard about three angels but never experienced, never lived the message in their life, Los que escucharon el mensaje angélico pero nunca lo vivieron, that's what was trying to resist the trial. no van a tener la fuerza de resistir la So prueba. they are going to go to Babylon. Entonces van a devolverse a Babilonia. And those who studied, Y aquellos que estudiaron understood, y entendieron and lived the three angels' y message vivieron el mensaje angélico will stand still. podrán estar fuertes en las And the pruebas. church will be purified. Only those faithful people will remain. Y solo esos puros o los que fueron filtrados estarán fuertes. So the church is filtered out. Entonces ahora ya se filtró la iglesia. Now we have to do the final filtering of the Babylon. The faithful people have got to join us.
Ahora toca filtrar a Babilonia para ver si ahí queda And fieles. that's lateral rain. Y esa es la lluvia temprana. During the lateral rain, the loud cry will reach its peak. Cuando llegue la lluvia temprana, ese es como el tope de todo. Lateral rain is not to make us better. La lluvia temprana no es para mejorarnos, Lateral rain is not something that will make our character perfect. ni algo que nos va a hacer volver perfectos. Lateral rain won't have anything to our personal salvation. No nos va a añadir ni aportar a nada en nuestra salvación. Because only the people who live the three angels' message and reach the perfection will receive the lateral rain, Porque solo aquellos que vivieron el mensaje angélico y lo aceptaron pueden aceptar esto. not the other way. No lo opuesto. Lateral rain won't make our character perfect. La lluvia mañanera no va a volvernos. Lateral rain just comes to make our voice louder, Esto solo vendrá para amplificar nuestra voz, to call the people out. para llamar al pueblo fuera. Even in the early rain, Y después de esto, disciples were praying and they became united los first. discípulos oraron y estuvieron unidos And they received the early rain, y recibieron la unción and then they used the power of early rain to call others into y the usaron church. ese poder que se les fue dado a llamar a otros. But it's not the early rain purify them and make them united. Pero eso no fue lo que los purificó ni los ayudó. So here now, the two filters were applied. Pues entonces ya los dos filtros ya sucedieron. Church was filtered, Se filtró primero la iglesia, the world was filtered. en la guerra también se filtró. Now there is very clear two groups, Ahora ya de verdad existe solo dos grupos, faithful and unfaithful. los fieles y los no fieles. And then finally, Y después finalmente, the time of harvest, después del tiempo de la abundancia o de la the cosecha, probation time closes. se cierra la época de la provisión. Everyone made choice, no turning Todos los back. que decidieron, ya. And now it's time to prove. Ahora es tiempo de purgar. Without proof, Satan will Oh, say, sí. how do I know that these people is faithful? Ahora con estas pruebas, Satanás sigue diciendo cómo son este pueblo. Alright, fiel. God, you said these people accepted this message, they reached the perfect character, how do I know? Entonces Satanás dice, ok, si ellos aceptaron esto y el mensaje lo están viviendo, ¿cómo estoy seguro, cómo me asegura a mí que sí es así? So it's time for quality check. Entonces ahora toca probar como la calidad. When Apple makes new iPhones. Cuando la They compañía say- Apple hace un nuevo celular. On the document they say, oh, it can be registered this much water temperature, this much heat, this much Cuando cold. muestran que este celular se vendió 3, 4 veces más que el antiguo. And there's always some people's like, show me that, and they actually put them in a bio. Y la gente pide y pregunta y dice, ¿dónde están las pruebas? En serio. Because until they actually try it, it's just the numbers. Porque hasta que usted no pruebe el celular o el producto, usted no está seguro. So to prove to the universe that we can be accepted into heaven, Esto es para probarle al universo que sí podemos entrar al cielo. God will give us Jacob's trial. Él nos va a pasar por se puede decir los exámenes de Jacob. Satan will be given a chance to tempt us, Dios va a permitir que Satanás nos tiente, but as promised, we will pass it. pero con la promesa que lo vamos a pasar. And to prove that evils are truly evil, there will be 7 plagues. Entonces, y probará que los malos seguirán siendo malos. It's not that God is upset and God wants to punish them. No es que Dios sea malo, cambió de bando y nos quiera hacer castigar. But 7 plagues are given, but 7 plagues come, Y después cuando ahora vengan las 7 plagas, and even when they see these 7 plagues, the evil people still do not repent. cuando vengan y sufran las 7 plagas, los infieles no van a cambiar. And that proves that God was right in His judgment. Y eso prueba que Dios era justo en su juicio. And that's why in Revelation 16 it's written that they, even with these 7 plagues, they didn't repent. Por eso en Apocalipsis capítulo 16 dice que aún así con las plagas sufriéndolas no cambiaron. When you think about it, probation time is already over, so there is no way that they can repent. Es que el tiempo de decidir ya pasó, entonces But the reason why it's written as that is because the 7 plagues will prove that they will not repent even with this. las plagas eran solo para probarle a Satanás que los que eran infieles nunca iban a cambiar de cualquier manera. And then the quality check is over, Y ahora que pasó la época de revisar la calidad, and it is proved to all the universe. ya está probado al universo.
Jesus was right. Jesús estaba en lo correcto. That church can be perfect. Que la iglesia puede ser perfecta. The humans can be perfect. Que los humanos pueden ser perfectos. It ends up great controversy. Y termina la gran controversia. Now it's clear who is the king of the universe. Ahora está claro quién es el rey del universo. And he convicts Y puede convencer and take us to heaven. y nos llevará al cielo. And that's why 144,000 is so important. Por eso entonces los 144,000 son importantes. There was always the faithful people. Siempre existió gente fiel. But 144,000 is different in terms of their Lord in great controversy. Pero los 144,000 no solo el número de los fieles, sino es una porción de ellos. 144 is the first time as the church, as the organization, Pero los 144,000 son los primeros en que unidos como organización, that proves God's point. que prueba el punto, el argumento de Dios. There might have been proof in individual's life, Pueden tal vez no ser probado en la vida individual de la persona, but as a great controversy, as a group, it will be the first time. pero como grupo, por primera vez, That's why it's written the 144,000 are the first fruits, por eso está escrito que los 144,000 serán los primeros, because it's the first time to prove in this way. porque son la primera prueba del plan de Dios. So, and three angels' message is the message to determine who will be the 144,000. Entonces ahora entendemos que los mensajes angélicos son para probar quiénes son los que pueden ser fieles. And that's also why third angel is the sealing angel. Por eso sabemos que el tercer ángel es el que sella. Why is three angels' message so important? ¿Por qué es tan importante los mensajes angélicos? Because it is the key to end this war. Porque es la clave o la llave para terminar esta It guerra. is the key to end this great controversy that has been lasting for 6,000 years. Esta es la clave o la última pieza para terminar esta grande guerra que ha transcurrido por 6,000 años. Three angels' message is the key to finish all the sufferings and then death. A terminar todo lo malo, las muertes, todo lo So, malo. my dear brothers and sisters, Entonces, queridos hermanos y hermanas, this three angels' message, ¿qué es el tercer mensaje angélico? we are called to be a hero. Estamos llamados a ser un héroe. The hero who finished all this. El héroe que puede pasar por todo eso. We are invited to participate in this great war. Y nos invitan a participar de esta grande guerra. So, my dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, what should we do next? ¿cuál es el siguiente paso? Three angels' message, as you have seen, Como el mensaje angélico, como ya lo han visto, is linked to many important concepts. se conecta a muchos otros temas importantes. It comes together with great controversy. Obviamente con la gran controversia. It's related to 144,000. Es combinado con los de 144,000. It's related to our own salvation, of course. También nuestra propia salvación. It's related to sanctuary. Ya conectado al It's santuario. related to the sealings. También conectado con It's los related to sellos the last days events. y a los eventos finales. It's related to Christ our righteousness. También sobre la justicia de Dios. As you see, when you put together, it's very simple, Cuando lo pones todo junto, simple, but also very deep. pero muy profundo. So this seminar is not enough to finish the three angels message. Este seminario no es suficiente para entender cada aspecto del mensaje angélico. Individually and as a group, you have to study it, Como individual o grupo, tienen que seguir estudiando eso and you have to understand it. y entenderlo. And most importantly, Y más importante, you have to live it. tienes que vivirlo. So it is my wish and prayer that may we all pay more attention to this three angels message. Entonces es mi deseo en oración nosotros ponernos atentos a este mensaje angélico Or may we live this message. y podamos vivir este mensaje. Oh, by the way, we are breaking down this. We are breaking down what we talk about today, and studying in our Wednesday Bible study. En los estudios bíblicos del miércoles, si les interesan, estamos hablando del tema. We are studying over 40 weeks or more. Ya hemos estudiado como 40 semanas. You are more than welcome to join. Están bienvenidos a unirse. Another thing I didn't talk about today is in depth of sanctuary. Tampoco hablé mucho del santuario. In sanctuary, there's all different altars, arts, and the Ten Commandments, the rods. El santuario tiene también su propio predicación o tema. Those all have meaning in the three angels. Cada cosa en el santuario tiene un elemento de nuestra vida cristiana. So please join us in studying for the Bible study on Wednesday. Entonces solo los invito a que vengan en los estudios bíblicos del miércoles. But more importantly than that, study yourself. Pero más importante que no, Search ustedes it estudien, yourself. busquen.
There is written, seek and you will be given. Está escrito que que busca, halla. It is my wish and prayer Es mi deseo en oración that may all of us que todos nosotros podamos be these three angels. podamos escuchar y vivir el mensaje. May we be three angels. Que podamos ser nosotros esos ángeles. God bless your name. Que Dios los bendiga.